Hola, buen día alumnos del Instituto Frontera. Les habla la maestra Imelda Luna y el día de hoy empezaremos con nuestra primer clase en vivo del curso de literatura. Vamos a comenzar. El tema es las corrientes literarias. ¿Cuáles son los aprendizajes esperados? El alumno reconoce y clasifica los diferentes géneros y corrientes literarias, desarrollando su acercamiento con el arte. Comenzamos. Vamos a ver cuál es la primera corriente literaria. Empezamos con la literatura renacentista española en el siglo XVI. ¿Cuáles son las características de esta corriente? Hay una idealización de la realidad que se observa en la lírica italianizante y en la novela de la caballería. También tenemos que el realismo crítico se plasma, por ejemplo, en la prosa del pensamiento y la novela picaresca. Tiene un papel destacado la prosa histórica sobre la conquista de América y los estudios sobre la lengua y la literatura. En la literatura renacentista hay obras representativas. Existe una obra llamada El Lazarillo de Tormes, con autor anónimo, una obra donde surge la novela picaresca. Es una novela donde tiene un poco de humor, un toques de humor. Después tenemos la aparición del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes y Saavedra, sabiendo y reconocido autor español que después de la Biblia, es el segundo libro más traducido a todos los idiomas del mundo. Seguimos con la siguiente corriente literaria, es el barroco, aproximadamente los inicios terminando el siglo XVI a principios del siglo XVII. Vamos a ver cuál es la característica de esta corriente literaria. El dramatismo en sus temas se identifica con la complejidad y la complicación. En la literatura barroca se establecieron dos corrientes, el conceptismo y el culteranismo. El teatro se distinguió por la profundidad de sus temas. Vamos a ver cuáles son las obras representativas del barroco. El perro de Hortelano, Fuente Ovejuna, El burlador de Sevilla, La vida es sueño, La fábula de Polifemo y Galatea. Estas son las obras representativas del barroco. Posteriormente tenemos el neoclasicismo en el siglo XVII, finales del siglo XVII, inicios del siglo XVIII. ¿Cuáles son las características del neoclasicismo? Tenemos la tendencia hacia el racionalismo, enfoque didáctico. La literatura fue un movimiento esencialmente francés y surgen las reglas en el arte y las academias. Como podemos notar, cada una de las corrientes literarias cambia automáticamente sus características oponiéndose a la corriente pasada. Muy bien, vamos a ver cuáles son las obras representativas del neoclasicismo. El avaro y el tartufo, hay una serie de fábulas que escriben los neoclasicistas, el contrato social y confesiones y diccionario filosófico. Esto era muy académico en la cuestión neoclasicista. La siguiente corriente literaria es el romanticismo en el siglo XIX, oponiéndonos a lo que puede ser lo romántico, pues es totalmente opuesto al romanticismo. Es una ruptura de las disciplinas y el equilibrio, tiene tendencias hacia el individualismo, la pasión se impone contra la razón, admiración por el mundo caballeresco del medievo, de la edad medieval, y lo espiritual prevalece sobre la materia. ¿Cuáles son las obras representativas del romanticismo? Es Werther y Fausto, La dama de las camelias, Los miserables, la famosa obra de Víctor Hugo, Caín y algunas rimas de Gustavo Adolfo Bécquer, que viene siendo la poesía. Muy bien, continuamos con la siguiente corriente literaria, es el realismo, allá por el siglo XIX, y las características de esta corriente es el intento por reproducir fielmente la realidad, como su nombre lo dice, de este estilo individualista, motivada por los sentidos y la razón, se separa de lo sentimental y lo espiritual, lo cotidiano se convierte en un tema central. En la literatura, lenguaje coloquial y actitud crítica, exposición de los problemas políticos, humanos y sociales. Vamos a ver cuáles son las obras destacadas de el realismo. Existe una obra llamada Madame Bovary, Crimen y castigo y La guerra y la paz, de Dostoyevsky, y Madame Bovary es de Gustavo Flaubert. Muy bien, seguimos. Vamos a la corriente literaria del naturalismo, es en la última parte del siglo XIX,
Sus características es un deseo de plasmar la realidad tal cual es, aunque implique la crudeza. Los temas así son, ¿no? Son muy crudos y demasiado realistas. Manejo de teorías y lenguajes científicos como parte de la obra. Alta preocupación por lo social y lo moral y la preferencia por el teatro, por la novela y el teatro, que deja un poquito atrás lo que es la poesía y el cuento. Vamos a ver las obras destacadas del naturalismo. Una obra llamada Naná, de Émile Zola, Un bello día, Hombre y superhombre, y La cuestión palpitante. Como les comento, esas son las obras, son las corrientes literarias que vamos a abordar en este curso. Y vamos a ver la última, que son la literatura contemporánea, ya por el siglo XX, a mediados del siglo XX empezó esta corriente literaria, en donde vamos a ver sus características. Nos presenta un mundo mediato, abstraído de la realidad, enfrentado al hombre con su medio, con su sociedad y con su ambiente. Se le ha llamado intelectual porque es un vehículo de todo tipo de ideas y responde al deseo del conocimiento del ser humano. Y otra de las características es que el ser humano se identifica en busca de sí mismo en aquellos libros que encuentran relaciones o puertas que se abren a nuevos mundos. Y esta es una de las funciones de la literatura contemporánea, acercar al hombre con el arte, con la realidad y encontrarse a sí mismo. Vamos a ver obras representativas de la literatura contemporánea. Tenemos El extranjero, de Albert Camus, La metamorfosis, de Franz Kafka, La región más transparente, de Carlos Fuentes, y El Aleph, de Jorge Luis Borges. Muy bien, hasta aquí terminamos con lo que son las corrientes literarias. Espero te hayas nutrido un poco de lo que es el arte de la literatura y nos vemos pronto en la siguiente clase en vivo. Voy a explicar, no nos vamos todavía, me voy a explicar cómo es el proyecto entregable de esta unidad 1. Vas a descargar el archivo Word para realizar este proyecto. Ahí abajo va a aparecer el archivo una plantilla para que puedas hacer tu trabajo. Vas a colocar tus datos en encabezado, nombre, apellido, fecha y materia. Como tema central colocas la literatura como arte. Vas a elegir de todas las unidades, de toda la unidad 1, tú vas a elegir de todos los temas 25 conceptos y vas a desarrollar un mapa conceptual. Cada concepto tiene un valor de 0.4. Si a ti te llega a faltar, se resta 0.4. Los conceptos tienen que ser bien elaborados. Ahorita les voy a presentar en la siguiente diapositiva el ejemplo. Y una vez terminado vas a verificar la ortografía porque cuenta mucho, porque cada falta se resta 0.5. Es importante atender a los horarios, ya que no habrá modificación de calificaciones, y también atender a las retroalimentaciones. Cuando termines y subas tu archivo, hay que verificar que enviaste el ejercicio. Recuerda que esta tarea tiene el valor del 10% de tu calificación sobre 100 y es necesario que leas bien las instrucciones. En caso de tener dudas, mandar mensaje mediante la plataforma. Vamos a ver el ejemplo, cómo se solicita el trabajo. Más o menos así, ¿ok? Recordemos que un mapa conceptual es en cascada, va hacia abajo, en la parte de arriba vamos a poner el tema de la literatura como arte y en la parte de abajo, así en cascada, vas a desarrollar tus 25 conceptos. En caso de tener dudas, no dudes en comunicarte conmigo mediante los mensajes en la plataforma. Nos vemos pronto, te agradezco tu tiempo y tu atención y nos vemos en el próximo en vivo. Ten un buen día, gracias.